diseño guiado por dominio, de sus siglas DDD, o también se le podría decir dominio, 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 por la importancia del dominio. Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Marquitos y esto es DDD al descubierto. Para entender DDD, primero tenemos que entender el concepto de dominio, ¿no? La importancia que adquiere el dominio dentro de un proyecto DDD. Realmente la importancia es absoluta, ¿no? Todo gira en torno al dominio, con lo cual la primera pregunta lógica que nos podemos hacer es precisamente ¿qué es ese dominio, ¿no? El modelado de dominio y el dominio. Para eso voy a poner un ejemplito de la vida real que creo que ilustra perfectamente este concepto. Pongamos por caso un colegio, una peluquería, un taller mecánico. En todos esos sitios existen gente, existen personas que son expertos en esos distintos dominios o en las distintas áreas de ese dominio. La profesora o el profesor serán expertos en el dominio de la enseñanza. La mecánica o el mecánico serán expertos en la reparación y mantenimiento de vehículos. La peluquera o el peluquero serán expertos en el tratamiento y el cuidado del cabello. Empezamos a ver un poquito la relación tan fuerte, ¿no? de dominio con el negocio. Podríamos resumir dominio en una palabra como negocio, y cuando modelamos un dominio lo que estamos es modelando ese negocio, ¿no? Todas las casuísticas que puede tener, los eventos que ocurren en él, y eso lo hacemos con la ayuda de los expertos de dominio. Así pues, ya tenemos el primer concepto claro, que es el de dominio, ¿no? El del negocio. Y hemos entendido que para DDD lo más importante es el dominio. Su dios absoluto es el dominio. Sin el dominio no se concibe un proyecto DDD. Vale. Ahora bien, otra de las características de DDD es precisamente que para que se considere un proyecto DDD debemos de contar por lo menos con un experto de cada área del negocio o del dominio. Esos expertos, pues, el mecánico, el profesor o quien sea, no estamos hablando de gente técnica, sino estamos hablando de modelar un negocio, estamos hablando de modelar la vida real, no estamos hablando de modelar un programa de software, ¿no? De hecho, cuando estamos modelando un dominio, no tiene absolutamente nada que ver con la programación. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Estamos modelando una realidad. Así pues, junto a esos expertos de dominio, que ya hemos visto lo que son, y nosotros, los expertos de desarrollo de software, juntos, ¿vale? En reuniones y en constantes conversaciones, vamos a modelar ese dominio y juntos vamos a crear lo que se conoce como lenguaje ubicuo. Habréis escuchado un montón, ¿no? Sobre todo si seguís un poquito el tema del DDD. Vale, ubicuo, la palabra ubicuo, que viene de traspasar, de romper fronteras, que digo yo. Ese lenguaje ubicuo es el lenguaje que se habla en ese área de negocio, en ese negocio, ¿no? Cuando vamos a un taller mecánico escuchamos, vamos a cambiarle la culata, ¿no? O inscríbeme un estudiante, o no sé qué. No vamos a escuchar, oye, créame un usuario y me lo registras en la base de datos, o hazme un save del usuario, o hazme un store del usuario. No, están hablando en otro idioma, ¿no? Están hablando en su idioma, ¿no? Es decir, suscribe a este estudiante y realízale la matrícula, lee el alta, o actívame este coche, o no lo sé. Es decir, la jerga que utilice cada profesional en su día a día en el trabajo, ¿no? Nosotros como profesionales del software, junto a esos expertos de dominio, juntos vamos a crear ese lenguaje ubicuo. Es muy importante el lenguaje ubicuo en DDD. De hecho, no solo en DDD, el lenguaje ubicuo debería darse en todos los proyectos, ¿no? Es algo que es de vital importancia, sobre todo porque uno de los males potentes de los proyectos del desarrollo de software es precisamente la ambigüedad, ¿no? La falta de información, el exceso de información, y mayormente suele venir dado por estar en distintos niveles de abstracción, que digo yo, ¿no? Yo tengo la mente en un sitio, el otro la tiene en otra. Cuando hablamos de store, uno piensa en actualizar, el otro piensa en guardar, ¿no?
Sin embargo, para un experto de dominio, que diga, no, suscribir a un estudiante, él tiene muy claro lo que es, ¿no? Y ese conocimiento es el que nosotros tenemos que absorber. En un proyecto de DD nosotros tenemos que aprender el negocio. Es así de simple, tenemos que aprender el negocio con el que estamos trabajando. Si vamos a hacer un proyecto para una academia, perfectamente, pues al final vamos a tener que aprender todo lo que hace esa gente en la academia, no hasta el detalle que ellos necesitan, pero sí hasta el detalle mínimo como que para que pues nosotros, aparte de entender el negocio y esas casuísticas y esos eventos, seamos capaces de luego trasladarlo al código con esa misma semántica, con ese mismo lenguaje ubicuo. Con lo cual, a modo de ejemplito rápido, en un proyecto de DDD estaría un poquito de más ver métodos precisamente que hablábamos, ¿no? De save o store. Save o create new, o lo que quieras, ¿no? Cuando realmente a nivel de negocio no nos están diciendo eso. A nivel de negocio nos están hablando de suscribir a un estudiante, nos están hablando de hacer una revisión, pues esa es la semántica que debemos trasladar al código, ¿vale? Tenemos por un lado ya el dominio, lo hemos visto, tenemos por otro lado el lenguaje ubicuo, lo hacemos junto al experto de dominio. No sirve de nada que vaya el product owner o quien toque a ver al cliente y nos venga con una lista de requerimientos que volcamos en el Kanban, ¿no? En nuestro backlog. Eso no es un proyecto de DD, no puede valer para cualquier otro proyecto, pero sí queremos hacer un proyecto de DD, eso no funciona así. ¿No? ¿Por qué? Porque los miembros del equipo de desarrollo, aparte de que reciben la información filtrada y condicionada, ¿no? Por la persona que la ha recogido, pierden la oportunidad también de crear ese lenguaje ubicuo tan importante, ¿no? Solo hay una forma de crearlo y es hablando, no hay otra forma. ¿Hablando con quién? Con el experto de dominio. Eso sí se consideraría un principio de proyecto de... Si os habéis fijado hasta ahora, no he hablado de patrones de diseño, no he hablado absolutamente nada de programación, nada de técnica. ¿Por qué? Porque el fuerte de DDD no es el patrón CQRS, por muy potente que sea, no es el sistema de agregados o el sistema de repositorios, DDD es conversación, DDD es comunicación, DDD es el experto del dominio con nosotros, nos ayuda a modelar un lenguaje ubicuo y juntos vamos avanzando, vamos pues eso, avanzando en el proyecto, nos vamos comunicando constantemente. No es algo nuevo, esto, vamos, cualquiera que lea el manifiesto ágil de principios de los 90 lo verá, ¿no? El cliente es uno más del equipo. En este caso, para ser más preciso, DDD, el experto de dominio es uno más del equipo. El experto o los expertos de dominio. Vale, en DDD ha descubierto lo que pretende ser es una puerta abierta al mundo de DDD, ¿no? Es algo que me interesa muchísimo, la parte técnica, esta vez sí, y nada, me gustaría ir aprendiendo, ir ampliando este tema y hacerlo con todo aquel que quiera unirse, ¿no? Esta es mi propuesta y nada, espero no haber dado mucho la chapa en este primer vídeo. Un saludote a todas y a todos. Chao, chao.